Marciano Pedro Durruti Domingo había nacido en León el 6 de marzo de 1911. Para entonces su hermano Buenaventura estaba a punto de cumplir 15 años y no hacía mucho que había dejado los estudios para incorporarse al taller de Melchor Martínez, donde como escriba del Paz aprendería socialismo además del oficio de mecánico. Marciano Pedro acabaría como su hermano, siendo mecánico y chatista. También como su hermano Buenaventura, empezó desde joven a militar en política, inicialmente en las filas del anarquismo, y seguramente con la misma ostentación sobreactuada con que años después defendería el falangismo. En octubre de 1934, cuando tenía 23 años, y con su hermano Buenaventura ya convertido en un mito anarquista, Marciano fue puesto a disposición de las autoridades militares de León por considerársele implicado en la Revolución del 34 y significado elemento de la FAI. A poco más de un año de la detención de 1934, Marciano ya militaba en la Falange. La afiliación de un hermano de Buenaventura Durruti, que además había pertenecido al Ateneo Obrero, despertó recelo entre ciertos falangistas locales. Pese a lo cual, el joven mecánico leonés ingresó el 5 de febrero de 1936 con el aval nada menos que de José Antonio Primo de Rivera. El poeta victoriano Kremer dedica un cálido espacio a Marciano Pedro Durruti. Él lo llamaba Pedro a secas y lo define como anarcofalangista. En su libro, el libro de San Marcos, un libro que habla de la cárcel de San Marcos, donde los dos coincidieron en esta cárcel, ¿no? en la cárcel de San Marcos. En este libro, Kremer alude a la relación de Marciano con Primo de Rivera y a un intento de mediación del falangista leonés entre su hermano Buenaventura y José Antonio. Aquel Pedro Durruti, bajo y fuerte como un legionario romano, escribe Kremer, de mirada insolente y penetrante como todos los del clan, y palabra arrebatada, comenzó a desplegar actividades en los distintos campos, convertido en conspirador de la fusión o de la confusión. Y fue de José Antonio a Buenaventura y de este a Ángel Pestaña, que era un anarquista que luego fue fundador del Partido Sindicalista. Un informe del delegado de Orden Público de León asegura que Primo de Rivera dio un cargo a Marciano Durruti en Falange Española de Madrid por una gestión que éste había hecho con los anarquistas de Barcelona. El joven Durruti coincidió con Primo de Rivera en julio de 1936 en la madrileña cárcel Modelo. De allí salió Marciano por mediación de su madre, Anastasia Domingo, que al parecer movió importantes influencias. A su vuelta de Madrid, en los primeros días del conflicto civil, buscó refugio en casa de otros de los hermanos de Durruti, entonces destinado como fogonero en la reserva de locomotoras de la localidad leonesa de Busongo. Y de allí pasó a León, donde un año más tarde se precipitaría la tragedia. En una ciudad pequeña como León, un tipo vehemente como Marciano, llegado al falangismo desde el anarquismo, tenía las de perder, y su alineamiento con las tesis del sucesor de Primo de Rivera, Manuel Hedilla, que había sido condenado a muerte por Franco por resistirse a la unificación de Falange Española con los tradicionalistas, sería el detonante de su condena. Según el sumario del Consejo de Guerra celebrado contra él entre el 21 y el 22 de agosto de 1937, Marciano iba proclamando con absoluto descaro en público y en privado ideas corrosivas, como la disolución de la Guardia Civil, la desaparición del clero, la admisión en Falange de socialistas y comunistas o la subordinación del ejército a la Falange. Incluso se recogió un informe que insinuaba que podría haber dado, o eso decía, el fichero de Falange a la Dirección General de Seguridad Republicana, debido a lo cual habrían sido fusilados gentes de derechas por elementos marxistas. De poco sirve en su descargo una nota publicada en el diario anarquista Claridad en abril de 1936 que dice: en cuanto a la detención de un tal Marcelo Durruti en compañía de un pistolero a sueldo del Fastio llamado Moldes, hemos de decir que aunque él se llama anarquista, no es tal, pues los informes que de él tenemos son pésimos, y no hay más sino que nuestro querido compañero Buenaventura Durruti tiene la desgracia de ser hermano suyo, y este sinvergüenza trata de explotar el nombre limpio de su hermano, olvidando que éste le tuvo que echar de su lado. La suerte de Marciano estaba echada, y en un vertiginoso consejo de guerra se le condenó a muerte por accesión a la rebelión, con la peculiaridad de que la pena fuese ejecutada por individuos de la misma organización del condenado. Marciano Pedro murió fusilado el mismo día 22 de agosto en el Ferral del Benesga, en León, y fue enterrado en el cementerio municipal de León. Marciano Durruti no podía aspirar a un duelo multitudinario como el que Barcelona ofreció a su hermano Buenaventura, cuya muerte sigue sin esclarecerse del todo.
Unos dicen que fue un accidente con su propio fusil, otros que fue asesinado por agentes stalinistas, ejecutado entonces por gente de su mismo bando, como había ocurrido con su hermano marciano.